Bueno, retomamos los seminarios. Ahora es el turno del magíster Rogelio Mamani Ramos, que es licenciado en Informática UMSA, tiene una mención Ingeniería en Sistemas Informáticos, tiene una maestría en Ciencias de la Computación, en la mención Seguridad Informática y Software Libre. Tiene diplomados en Organización y Administración Pedagógica del Aula, Pedagogía basada en competencias, Docencia virtual, Aprendizaje basado en proyectos, Programación en Java, Programación en PHP y Gerencia de Relaciones con los Clientes CRM. Esta vez nos presenta el tema Análisis de Asociación en Ingeniería de Datos. Les doy la palabra, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, haciendo la introducción, ¿no? Referente a la minería de datos, o también conocida esta como exploración de datos, ¿no? Obviamente, la minería, la minería de datos está trabajado desde la estadística y las ciencias de la computación, ¿no? Obviamente, hoy en día van estos juntos. De alguna forma, unidos, ¿para qué? Para descubrir ciertos patrones de recurrencia que podrían existir dentro de los volúmenes de datos, ¿no? No se olviden que hoy en día generamos bastante información. Entonces, estos volúmenes de datos son observados desde la estadística y las ciencias de la computación. Hoy en día unidos, ¿no? Además, ¿no? La minería de datos está apoyado por los modelos o métodos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la parte de la estadística y las bases de datos, ¿no? En la parte de la inteligencia artificial y los aprendizajes automáticos, obviamente podemos observar las redes neuronales artificiales que tranquilamente apoyan en los criterios de toma de decisión. Y no obstante, la estadística también está presente dentro de estas, ¿no? Está inmerso y en algunos casos utilizado de manera directa, ¿no? Y aquí podemos observar los modelos de regresión lineal o los modelos de regresión no lineal que de alguna desde la estadística también se unen a la revisión de estos datos que están almacenados, obviamente, en las bases de datos, ¿no? Entonces, tal vez hemos escuchado más, ¿no? Conversar acerca del KDD, ¿no? Que prácticamente se define como el descubrimiento del conocimiento de base de datos, ¿no? O en inglés, el Kernel Discovery in Database, ¿no? De alguna forma, esta nos presenta lo que es el descubrimiento del conocimiento de base de datos, ¿no? Entonces, al observar grandes cantidades de datos, ¿no? Para identificar ciertos patrones de recurrencia que podrían existir en la base de datos, nos interesa saber si estos datos realmente son válidos, ¿no? Entonces, para dar cierta validez, entonces también hay que hacer ciertos procesos, ¿no? Ciertas tareas, ciertas actividades, de manera que estos datos sean útiles en el momento de su uso, ¿no? Entonces, tienen que ser válidos. Lo otro es que tienen que ser novedosos en el momento de generar conocimiento, ¿no? Como hemos dicho, también son potencialmente útiles. De alguna forma tienen que ser entendibles, porque no se olviden que de alguna forma vamos a trabajar esta información, ¿no? Vamos a trabajar la base de datos, ¿no? Buscando, obviamente, ciertos patrones, pero si no, usuario final, el comportamiento o la interpretación, ¿no? De lo que hemos obtenido, obviamente, no va a tener un sentido alguno, ¿no? Entonces, tiene que ser entendible la información que vayamos a generar desde el descubrimiento del conocimiento de base de datos, prácticamente la minería de datos, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando vemos, ¿no? El KDD como una materia prima, ¿no? En el descubrimiento del conocimiento, en una primera instancia vemos como datos, ¿no? A estos datos lo que tenemos que generar es darle cierto valor, ¿no? Al darle cierto valor, obviamente, esto se va a generar una
en una información. Y esta información, obviamente, a partir de las experiencias que vayamos a construir, ¿no? A partir de las observaciones, de las pruebas que se vaya a realizar, ¿no? Entonces se va a generar cierto conocimiento, ¿no? Y este conocimiento tranquilamente se lleva hacia una inteligencia, ¿no? Que obviamente nos lleva hacia una sabiduría del conocimiento de la minería de datos, ¿no? Las actividades propiamente que se realizan, ¿no? En las KDD, en el descubrimiento de conocimiento, ¿no? Es uno, generamos el proceso automático de grandes cantidades de datos. Uno, no necesariamente cuando estamos observando bases de datos, cuando vamos a una empresa, vamos a observar una base de datos específico, ¿no? Hoy en día las diferentes empresas tienen bases de datos o sistemas gestores de base de datos que están enlazados hacia un sistema de información, ¿no? Un sistema informático. ¿No? Puede ser un sistema contable, puede haber un sistema de venta, un sistema de control de personal, ¿no? Todo un sistema de gestión de información podría estar ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que ver antes de eso es obviamente elegir cuál de las bases de datos nos va a servir o cuáles de estas bases de datos podrían ser útiles en el momento, ¿no? De que queramos utilizar para generar ciertos patrones, ¿no? Por otro lado, también estas bases de datos pueden estar construidos en diferentes sistemas gestores de base de datos. No necesariamente va a ser MySQL, ¿no? O no va a ser Postgres necesariamente. Pueden ser muchos de estos, ¿no? Tenemos varios gestores de base de datos. Entonces, de alguna forma, se tiene que elegir, tal vez en algún momento ya esto se va a orientar hacia un data warehouse, ¿no? Entonces, hay que ver este tipo de comportamientos que nos van a generar el proceso automático de grandes cantidades de datos, ¿no? De alguna forma vamos a tener que elegirlas. Por otro lado, ¿no? Otra de las actividades es identificar los patrones, ¿no? Que sean significativos y relevantes, ¿no? De pronto yo tengo un sistema de control de personal, pero mi actividad es otro tipo de patrón o mi idea está con otro tipo de manejo de patrones, ¿no? Entonces no me va a servir mucho. Entonces tenemos que saber identificar qué patrón de recurrencias realmente va a servir para generar un, eh, un, un criterio, ¿no? De decisión, ¿no? En el comportamiento. Y obviamente a partir de esta vamos a generar ciertos conocimientos. Y estos conocimientos obviamente pueden ser presentados de modo estadístico o de modo interpretativo cualitativo. También se puede desarrollar en la parte de la minería de datos. Bueno, el proceso del KDD obviamente está en las sesiones y consultas de usuario que se realiza, obviamente. Va el almacenamiento de datos. Observando este almacenamiento de datos, obviamente hacemos la transformación de los datos, generamos información de los patrones y obviamente producimos conocimiento. Esos son prácticamente los procesos que podríamos observar en una KDD, ¿no? Bueno, ahora bien, dentro de la minería existe el análisis de las asociaciones, ¿no? Generalmente necesitamos asociar ciertos datos. Por sí solos, obviamente, un dato no te va a servir, ¿no? O no te va a ser útil. Entonces, necesariamente necesitamos observar varios datos que obviamente existen dentro de la base de datos. Entonces, estos datos, de alguna forma, tenemos que asociarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a asociar? De alguna forma tenemos que buscar la generación de vínculos entre los registros que puede existir en la asociación de la minería de datos, ¿no? Otro, si es que
Los análisis de asociación generalmente están desarrollados, ¿no? Para la parte de los supermercados, mini markets, ¿no? Los procesos de compra y venta donde se pueda realizar, ¿no? Donde obviamente se puede ver la producción y mejor dicho, la adquisición y la comercialización, ¿no? En ese tipo de comportamientos, obviamente, ¿no? Entonces, en ese afán, vamos a poder observar asociaciones como productos que se compran juntos, ¿no? Se puede observar eso en una base de datos. Si estamos observando un sistema de ventas, obviamente vamos a poder observar, a ver, a un cliente X, ¿qué productos nos ha comprado ese cliente? El cliente Y tal vez nos ha comprado, no sé, yogur, pan, refresco, puede ser, ¿no ve? Entonces, ¿por qué lo ha comprado junto? Si hay otros registros con ese mismo comportamiento, entonces ya estamos observando ciertos patrones, ¿no? Y ya estamos asociando a la vez, ¿no? O de alguna forma podemos observar que estos datos tienen comportamientos, ¿no? A ver, cuántas veces se va repitiendo ese comportamiento de una compra determinada. Entonces, eso también se puede ver, ¿no? O los comportamientos secuenciales que pueden existir también, ¿no? En los patrones de recurrencia. Entonces, todo esto obviamente es observable dentro de la asociación de la minería de datos, ¿no? Bueno, dentro de las reglas de asociación, obviamente, la que se acomoda mejor, ¿no? Son los algoritmos a priori, ¿no? Obviamente, estas van a generarse a partir de las observaciones o de la obtención de los item sets, ¿no? Eh, Viendo, obviamente, el tamaño, ¿no? Y de esta forma generar ciertas reglas de asociación. Más comúnmente utilizado, por ejemplo, este tipo de comportamientos en los ítems sets, en los análisis de la canasta de mercado, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, se puede generar bastantes criterios de toma de decisiones, ¿no? Las ventajas que se puede tener en este tipo de algoritmos o comportamientos de asociación, a priori, uno que son muy utilizados en el análisis de asociación. Los a priori siempre van a ver, cuando vayan a investigar ciertas teorías, lo primero que observan son los comportamientos a priori, ¿no? Lo otro son que son eficientes en el uso de grandes volúmenes de datos, ¿no? Si nosotros tenemos demasiado volumen de datos, esta más bien nos puede servir para analizar y que demos un nivel de significancia alto durante el análisis de estos volúmenes de datos, ¿no? Entonces, esos son los comportamientos que se pueden observar, ¿no? Lo otro es que se puede trabajar extrayendo desde el núcleo de un sistema gestor de base de datos, ¿no? Uno es que lo podemos sacar desde el gestor de base de datos a través de los algoritmos y no necesariamente tenemos que estar molestando cada rato la base de datos. Los algoritmos a priori se pueden encargar de generar, ¿no? Los comportamientos, ¿no? Durante el, el proceso algorítmico, ¿no? Eso es también lo interesante. Lo otro es que también se puede utilizar con diferentes lenguajes de programación, los algoritmos a priori. No existe una estándar de decir directamente tenemos que utilizar Python, por ejemplo, ¿no? Incluso se puede trabajar en los lenguajes más comunes, ¿no? Comerciales, en este caso, por ejemplo, el PHP, ¿no? Tranquilamente se puede trabajar porque estos algoritmos se pueden ir acomodando, ¿no? Tal vez sus deficiencias pueden estar en los resultados intermedios, ¿no? Obviamente, si es que vamos a agarrar grandes volúmenes de datos, obviamente va a afectar en la memoria, ¿no? Obviamente va a consumir demasiado recurso, ¿no? Eh, lo otro es que muchas veces podríamos estar eligiendo varios ítems y de nada nos estaría ayudando esos ítems o los datos que obviamente hemos seleccionado, ¿no? Y esto de alguna forma nos podría perjudicar en hacer o en trabajar los algoritmos a priori en la asociación. ¿No? Entonces, observando esto,
lo que prácticamente las reglas de asociación nos dice que a partir de un conjunto de datos se puede encontrar la recurrencia en los ítems, ¿no? Basándose en las ocurrencias de otros ítems en el registro de datos, ¿no? Lo que quiere decir, tenemos la tabla o las tablas dentro de la base de datos, entonces podemos ir verificando cada registro de revisar qué ítems realmente nos podrían ser útiles para realizar la minería de datos, ¿no? Entonces, eso es obviamente lo que se tiene que observar, ¿no? Por otro lado, obviamente, tienen bastante importancia en las reglas de asociación, porque si queremos llevar a otro tipo de comportamientos de minería de datos, de alguna forma, estas nos van a ayudar, ¿no? Antes a interpretar, ya que de alguna forma estos algoritmos se pueden aplicar, ¿no? Y de alguna forma estas como son, tienen cierta precisión, entonces con los algoritmos no lineales de alguna forma podemos ir comparando y hacer un cierto suavizamiento para que estas obviamente tengan una característica de dar fiabilidad a la minería de datos, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Por eso decimos conocer las relaciones entre el conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, yo no podía elegir datos que estén muy separados, ¿no? Muy aislados. Por ejemplo, si yo voy a ingresar a revisar una base de datos del sistema de ventas, entonces yo tengo que ver cuáles realmente tienen bastante relación, ¿no? Y cuáles no. Entonces es bueno ir eliminando también, ¿no? Lo otro es que nos va a permitir generar acciones, ¿no? Dentro del ámbito empresarial. Eso es lo interesante de las de asociación o de los algoritmos de asociación de la minería de datos, ¿no? Bueno, cuando se está utilizando las de los análisis de asociación o las reglas de asociación, de alguna forma ya estamos también ingresando a lo que es la lógica matemática, ¿no? Obviamente tiene que ver ciertas reglas de comportamiento, donde decimos en este caso, ¿no? Puede haber P, los P sub I hasta un P sub N, que serían los antecedentes de la regla de asociación, y cada C sub J, ¿no? Tendría que ser el consecuente de los P sub I que se tienen, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos un X, entonces, dado lleno, ese comportamiento obviamente se puede observar en los algoritmos de asociación, sobre todo en los de a priori, ¿no? Si tenemos un conjunto A, ¿no? Es conocido como un conjunto de todos los atributos, y obviamente inicializamos la variable i en 1 y hacemos un bucle, ¿no? Empezamos a recorrer todo el registro, verificamos, ¿no? Esto obviamente de manera que se pueda depurar ciertos elementos de los, de los, eh, de los registros que realmente queremos utilizar, ¿no? Entonces, llegamos a un punto, empezamos, imagínense, ¿no? Revisamos toda la tabla y empezamos a ver registros que ser útiles. También eliminarlas, ¿no? Eso empezamos a revisar y a partir de eso, obviamente, vamos a eliminar esos registros. Y obviamente con lo eliminado nos quedamos con un nuevo registro que obviamente puede estar apuntado en el algoritmo, ¿no? Y obviamente esto podemos hacer de manera y todas las veces que quisiéramos. Entonces, en este caso, cuando está, ¿no? Puede ser en un sistema de ventas, ¿no? Al cliente 1, yo podría decir, se ha vendido pan y leche. Ese registro puede estar ahí, ¿no? En el cliente 2, obviamente, se ha vendido pan, pañal, cerveza, ¿no? El cliente 3, leche, pañal, cerveza, refresco, digamos. El cliente 4, pan, leche, pañal, cerveza. Y el cliente 5, pan, leche, pañal, refresco. Son 5 ventas que obviamente se eligen. Es como un ejemplo, ¿no? No necesariamente van a ser 5 registros cuando estamos observando
una base de datos, ¿no? Entonces, obviamente son grandes volúmenes de datos, pero para ejemplificarlo, para ver cómo realmente funciona un algoritmo a priori, es bueno interpretarlo de esta forma. Entonces, nosotros podríamos clasificarlo viendo qué ítems realmente se tiene. Entonces, los ítems obviamente estamos colocando en la fila, en la primera fila, ¿no? Definiendo pan, leche, pañal, cerveza, huevos, refresco. Ahora, el ítem 1, ¿no? Mejor dicho, la primera venta, el IDE, ¿no? El primer IDE de registro de venta podría ser. ¿Qué es lo que realizamos? ¿No? En las posiciones que se tiene pan, leche, ¿no? Es lo que se ha ido, coloco 1, 1, y obviamente hay otras ventas que se han realizado, pero en esta primera no se han realizado las ventas de pañal, cerveza, huevo, refresco. Por ende, lo colocamos 0, ¿no? En el siguiente registro se tiene pan, pañal, cerveza, huevo. Entonces, fíjense, pan, pañal, cerveza, huevo, ¿no? Obviamente aquí hay un error, ¿no? Entonces, esta tendría que ser 0, ¿no? Entonces, se ha vendido, se registran en la, ¿no? La tercera, obviamente de la misma forma, en los productos que corresponde vamos colocando 1 y en los productos obviamente que no se ha vendido en ese registro, obviamente están con los elementos 0, ¿no? Hasta el último registro. Una vez que se ha finalizado, empezamos a verificar, ¿no? En los algoritmos a priori, ¿no? Empezamos a sumar prácticamente cuántos movimientos ha tenido cada ítem, ¿no? En este caso, pan ha tenido 4 ítems, leche 4 ítems, pañal 4, cerveza 3, huevo, ¿no? Y refresco es 2, ¿no? Aquí, obviamente, uno nos hemos, lo hemos errado, ¿no? Entonces, fíjense, entonces de aquí tranquilamente podemos decir que de alguna forma vamos a generar un soporte. Los que tienen mayor soporte, obviamente, son aquellos elementos que tienen mayor repetición o mayor número de frecuencia. En este caso, pan, leche y pañal son los que tienen mayor soporte en el análisis a priori, ¿no? Y obviamente el que tiene menos soporte es el huevo, ¿no? Entonces, de esa forma se tiene que analizar en los algoritmos a priori. O también se puede hacer de manera directa, ¿no? Entonces, para medir mejor este tipo de comportamientos, lo que se plantea dentro de los algoritmos de asociación a priori es uno ver el soporte, ¿no? Lo que el soporte me va a decir es el porcentaje de transacciones que contiene la condición como el resultado, ¿no? Que prácticamente me dice cuáles serían las reglas verdaderas, ¿no? Es el soporte, ¿no? Y lo otro es la confianza, ¿no? El porcentaje de transacciones que tienen, que teniendo la condición también contienen el resultado. Lo que quiere decir es que se tiene que determinar la probabilidad de que se encuentre el resultado dado la condición, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? El soporte, entonces decimos, ¿no? Dado el criterio A, entonces B, esto va a ser igual a la probabilidad de A y B. Esto es el elemento del comportamiento, ¿no? En la confianza es dado A, entonces B, ¿no? Va a estar dado como, o es equivalente a decir la probabilidad de B dado la condición A, ¿no? Entonces, en el ejemplo de los ítems podemos observar, ¿no? Si nosotros queremos generar un soporte, esta es obviamente la fórmula para el soporte y para la confianza. Entonces, ¿cómo es que trabajamos? Si nosotros decimos, ¿no? X para nosotros es leche y pañal, entonces cerveza, comportamiento de asociación que queremos analizar, entonces decimos aquí, ¿no? En el primer soporte lo que tengo que hacer es unir X unión Y, ¿no? Entonces mi primer soporte va a estar dado leche pañal, eso es X, para mí este elemento es X,
unión Y. Y es cerveza. Entonces, si nosotros observamos, tenemos aquí leche, pañal y cerveza. Aquí en el segundo, en el tercer registro, leche, pañal, cerveza. En el cuarto registro también tenemos leche, pañal, cerveza. Entonces, el número de repeticiones dados de X, entonces Y es 2, ¿no? Sobre N, sobre el número de registros que se tiene, 5. Entonces, el soporte es 0.4, ¿no? De alguna forma, lo que nos está diciendo, este 0.4 nos va a decir en cuánto tenemos que hacer la poda, ¿no? O cuántos registros realmente tenemos que eliminar, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos, ¿no?, la confianza, ¿no?, que va a ser también la unión de X y Y, ¿no? Entonces tenemos leche, pañal, cerveza, nuevamente es 2, pero ya observando simplemente X. X había sido simplemente leche, pañal. Entonces, ¿cuántas repeticiones de leche, pañal tenemos? ¿No? Aquí, leche, pañal, 1, 2, 3. En los 5 registros, obviamente, tenemos 3. Lo que quiere decir, la confianza está dada en un 67%, o en este caso interpretado en un 0, o 0.67, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando estamos sacando de la base de datos, obviamente extraemos datos como son, ¿no? En este caso, si estuviésemos hablando de un supermercado, entonces está con los datos registrados, ¿no? Como leche, huevo, pan, cervezas, refresco, como lo tenemos aquí los ítems, ¿no? La lista de ítems, obviamente, bajo la venta de registros, ¿no? Es un poco incómodo, ¿no?, trabajarlas, pero para su análisis, ¿no?, es bueno generar ciertos identificadores, ¿no? En los identificadores lo único que estamos haciendo es que a leche lo vamos a determinar como a huevo como B, a refresco como C, a cerveza como D y a pan como E, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos A, B, C, D y E. Tenemos 5 ítems prácticamente para trabajar. Entonces, a partir de este ítem, fíjense cómo lo hemos llevado. Tenemos leche, pero leche para nosotros es A. Entonces, A, en vez de huevo, anotamos B, y en vez de pan, anotamos E, ¿no? Ya estamos, obviamente, generando los identificadores de alguna forma para poder organizarnos mejor en los ejercicios siguientes, ¿no? Entonces, de esta forma también tenemos BD. Mira, B para nosotros había sido huevo, entonces lo hemos puesto B, ¿no? Tenemos D, D para nosotros es cerveza, por eso lo estamos colocando D. Mira, en el caso 3 es huevo, pero huevo para nosotros había sido B, entonces lo colocamos B. Refresco es C, C. Entonces, de esa forma se va trabajando cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, al final ya tenemos los ítems ya trabajados con identificadores, de manera que no lo hagamos muy amplio también la parte algorítmica, ¿no? Entonces, eh, a partir de los identificadores de las reglas de asociación, obviamente vamos a encontrar los ítems sets frecuentes, ¿no? Vamos a contabilizar el mínimo soporte, lo que quiere decir cuántos ítems realmente vamos a aceptar en el comportamiento, ¿no? Y obviamente vamos a generar las reglas de asociación. Entonces, es lo mismo, ¿no?, que habíamos trabajado anteriormente en las matrices de 1, 0, 1, habíamos colocado. Pueden hacerlo también de esta forma, ¿no? De decir, a ver, colocamos todos los ítems. Los ítems que se tiene es A, B, C, D, y esto es en minúscula E, ¿no? Entonces, observando, lo que podemos decir, a ver, ¿cuántas repeticiones tiene en todos los registros de análisis? En este caso, si observamos el ítem A, vamos a poder observar aquí 1,
2, 3, 4, 5, 6. Entonces, su número de repeticiones o la frecuencia que tiene es 6, ¿no? 6 veces aparece en la lista de ítems, ¿no? La variable A o el ítem A, en este caso. El ítem B, nuevamente observamos, tiene aquí comportamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces registramos que tiene 7 movimientos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si podemos observar de la C también, vamos a observar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tiene 6 frecuencias, ¿no? O 6 veces aparece en el registro en los registros de análisis, ¿no? De la variable D, de la misma forma, 1, 2 y no tenemos más. Y la variable E, de la misma forma, 1 y 2, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de soporte mínimo, estamos diciendo cuál es la mínima repetición que tienen nuestros ítems. En este caso, la variable E es el mínimo soporte, ¿no? Entonces tiene 2. Entonces nosotros a partir de esto podríamos generar una poda. De pronto yo digo, el soporte mínimo que quiero que se acepte, que sea 4. Entonces va a tener que aceptarse en este caso desde 7, 6. Simplemente esos 3 elementos van a ingresar eh, al análisis de las reglas de asociación. Bueno, entonces generamos identificadores, ¿no? En la lista de ítems, de manera que hacemos la representación, ¿no? A cada ítem, obviamente, en este caso lo vamos a definir con diferentes variables, ¿no? Y obviamente estas variables van a representar ya estos ítems en adelante, ¿no? Entonces, aquí observamos, ¿no? Fíjense, si tenemos leche, ¿no? A leche la habíamos definido con la variable A, en este caso, lo vamos a tomar en nuestro nuevo lista de ítems como la variable A. Huevo lo hemos denominado como B, entonces aquí lo estamos colocando como B también, ¿no? Y pan, ¿no? Estamos definiéndole con la variable E, entonces lo definimos aquí también con E. Entonces, nuestro primer registro, obviamente, pertenece a este registro, ¿no? De alguna forma estamos simplemente reemplazando variables. A fin de que trabajar más cómodamente en los siguientes algoritmos, ¿no? Entonces, cuando se está trabajando en la identificación de las reglas de asociación, lo que tenemos que observar son, obviamente, ver el mínimo soporte que tiene que tener nuestros item sets, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, tenemos que generar la regla de asociación. Ahora bien, si ingresamos aquí, ¿no? Ya podemos observar eh, el trabajo, ¿no? De la lista de ítems, ¿no? Aquí. Entonces, lo que tenemos que observar en la frecuencia es obviamente cuántas veces se repite la variable A en nuestra lista de ítems y en nuestros registros. Y si observamos en este momento la variable A, se repite pues en todo nuestro experimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces presenta repeticiones, ¿no? La variable B de la misma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, de esa forma vamos viendo en nuestros registros cuánta frecuencia tiene cada una de nuestras variables o cuántas veces se repite dentro de estos registros, ¿no? Una vez que hemos realizado eso, se puede observar, ¿no? Que nuestros registros tienen un soporte mínimo de 2 en las variables E y D, lo que quiere decir que han tenido estos 2 repeticiones simplemente,
¿no? Y obviamente para nuestro experimento los vamos a utilizar con ese mismo mínimo soporte. Bueno, también se puede asociar, ¿no? Las reglas, en las reglas de asociación bajo dos variables. Anteriormente lo hemos hecho con un solo variable, pero en este caso también como ejemplo lo podemos plantear la asociación con dos variables, ¿no? En este caso estamos haciendo una combinación de AB, AC, AD, ¿no? AE, y luego nuevamente BC, BD, BE, CD, CE, y lo otro DE, ¿no? Y obviamente vamos a ver en nuestro mismo experimento, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia que tiene esta combinación de los ítem sets, ¿no? O de los ítems combinados de parejo, ¿no? Entonces, veamos. La variable AB, las variables AB, en nuestra lista de ítems, ¿cuántas veces se repite? Una, dos, tres, cuatro. Entonces, su número de frecuencia es 4. La variable AC, fíjense, AC se repite una, dos, y aquí también podemos observar A y C. A y C. También su número de frecuencia es 4, ¿no? AD, la variable AD también es aquí 1, ¿no? Aquí podemos ver A y D. Después no vemos más, ¿no? Entonces, de esa forma empezamos a observar, por ejemplo, aquí CD. Si observamos en CD, no tenemos ni una que estén juntas estas dos variables. Entonces, la asociación obviamente es 0, ¿no? Entonces, el mínimo soporte, en este ejemplo, si nosotros decimos el mínimo soporte aceptado para el experimento es 2, entonces vamos a tener que podar o eliminar la variable AD, que no va a tener que participar porque de alguna forma es 1 simplemente. Lo otro, la variable CD, tiene 0 participaciones, CE también es 1 y DE es 0, ¿no? Entonces, estos que están inferior al mínimo soporte de 2 se eliminan y nos quedamos con esta, ¿no? Fíjense, esto es nuestro obviamente nuestros datos para el análisis de asociación que podrían ingresar tranquilamente a verificarse, ¿no? Ahora sí, nos vamos a ejemplificar un poco con lo que es el algoritmo FP-Gronk, ¿no? Es uno de los algoritmos, obviamente, que te ayuda a generar asociaciones, ¿no? A partir de nuestros registros y de nuestros ítems, que obviamente lo estamos planteando. Bueno, entonces el algoritmo FP-Gronk es una de las técnicas de las reglas de asociación que permite prácticamente comprender mucho mejor cómo funciona la parte de las reglas de asociación, ¿no? O el análisis de asociación. Entonces, lo que realizamos es prácticamente observar nuestros registros y a partir de nuestros registros experimentales, ¿no? Lo que tenemos que ver es ordenar, ¿no? Cada ítem de acuerdo al número de frecuencia que se tiene. Y esto obviamente tiene que estar ordenado en forma descendente, ¿no? El que tiene mayor número de frecuencia hacia el menor número de frecuencia, ¿no? Y una vez que lo hemos determinado ya el número de frecuencias y se ha ordenado de esa forma, entonces, nuevamente nuestra lista de ítems se va a organizar de esta forma, ¿no? Ahora, el primer registro tiene los elementos A, B y E, ¿no? Entonces, la ordenación va a estar dado por B, porque B tiene mayor número de frecuencias, seguido por A, ¿no? Y luego viene E. Entonces ya lo hemos ordenado de acuerdo al número de frecuencias. En el siguiente, ¿no? Es BD, se mantiene, B es 7 y D es 2. En ese orden descendente lo estamos organizando. En el caso de BC, lo mismo, es 7 y 6. Entonces la organización está correcta. Aquí es, en el registro 4 es ADB. Entonces aquí, fíjense, primero viene B, que tiene 7 repeticiones, luego A,
6 y luego D, ¿no? 7, 6, 2. Entonces, eso es la forma de organizar nuestros registros antes de la construcción de nuestro árbol. Una vez que se tiene, ¿no?, el árbol ya definido, ya está ordenado, ahora sí podemos ver. Lo que hacemos es generar, ¿no?, un nodo padre nulo, ¿no? Y a partir de esto, obviamente, decimos, ¿no? El primer registro. En el árbol anotamos de esta forma: B, A, E, su comportamiento. Y además, ¿cuántas repeticiones se ha hecho de este elemento hasta el momento? 1, 1 y 1. Es la primera entrada que se está realizando. Para el siguiente, necesitamos analizar BD, ¿no? Al analizar BD, fíjense, siguen haciendo de aquí, B. Entonces ya tenemos B, pero B anteriormente era 1, ¿no? Sumamos 1, se convierte en 2. B, 2. Y AD, que recién aparece, tiene un peso 1, ¿no? El número de repeticiones, 1, ¿no? Para el siguiente, obviamente, tenemos que generar BC. Entonces, en el caso de BC, lo mismo, ¿no? Pero generamos, llegamos a B, parte de B, y sale un nuevo nodo hijo, ¿no? Fíjense, anteriormente era 2, B se acumula en 3 y C se inicializa en 1. Vamos con el siguiente, tenemos que trabajar BAD. Y en el caso de BAD, lo único que hacemos es buscamos en nuestro árbol que se continúe a los elementos que existen. Ya que hemos organizado de manera ordenada, entonces tranquilamente lo podemos trabajar de esa forma. Entonces, fíjense, B a D es lo que vamos a hacer. Anteriormente era 3 y estos tienen que incrementar en 1. Entonces, aquí se ha incrementado en 1, ya es 4, 2 y estamos inicializando D, ¿no? Esa es la forma de generar el árbol FP3. Ahora vamos a trabajar el AC. En el caso de AC, obviamente no hay dónde iniciar. Entonces abrimos a partir del nodo null, ¿no? Una nueva ramificación, ¿no? Que va a ser AC. Como se está inicializando por primera vez, es 1, 1 su repetición, ¿no? Luego tenemos BC. Y aquí está B, y no hay otra C por donde ir, entonces nace un nuevo nodo C. Pero anteriormente era 4 y esta, bueno, BC ya lo habíamos hecho anteriormente aquí, ¿no? BC, lo único que hay que hacer es incrementar. B5 y C en 2, ¿no? Luego tenemos AC. Entonces AC igual, ¿no? Anteriormente era 1, 1. Lo que está haciendo es trabajar A y C en el mismo y se incrementan las repeticiones en 2. Luego tenemos el octavo registro, BACE. Entonces es esto, BACE, es el trayecto. Ya teníamos BA. A esto aumentamos CE, ¿no? CE. Se inicializan estos dos y también, obviamente, se incrementan en las repeticiones tanto B como A. Y por último tenemos el registro BAC, que sería esta, ¿no? Por aquí, BAC, por el mismo registro. Entonces, lo que hace es incrementar 7, 4, 2, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar el algoritmo. Una vez que hemos llegado aquí, obviamente también se puede generar la poda a partir de este comportamiento, ¿no? Anotando la E primero, luego el comportamiento de la D, la C, ¿no? Direccionando. Pero en este caso vamos a hacer un análisis directo, ¿no? Ahora fíjense, se tiene que hacer las condiciones base padre en el análisis, obviamente, pero vamos a hacer simplemente bajo el comportamiento del nodo padre B, ¿no? Obviamente, como nace en el nodo padre B, lo dejo aquí, ¿no? Este ya está trabajado, está bien.
¿no? Se tiene B y lo coloco en guión, porque esto va a ser ahora mi nodo padre para el análisis. Entonces, para llegar a A, ¿no? Y aquí está A, ¿no? Necesito, ¿no? Necesito, obviamente, recorrer por B. Eso es lo que estoy diciendo en este punto, ¿no? Entonces, solo hay eso. No hay otra A más en esta parte, ¿no? Esto ya es otro. Bueno, eso es uno. Ahora, aquí para llegar obviamente es del nulo, entonces no se puede tomar en cuenta. El único es esto. Para llegar a A necesito pasar por B. Eso es una de las asociaciones que se puede encontrar. Ahora, la otra asociación es referente a C, ¿no? Para llegar a C, necesito pasar por, ¿no? Aquí está, esta es la primera C que tengo. Necesito pasar por A, A, B. Además, para llegar a esta C, necesito pasar por B. Entonces, ya está aquí, ¿no? Y lo otro que se tiene es, para llegar a C, necesito pasar por A. Entonces, aquí ya podemos ver tres comportamientos que obviamente son válidos para el análisis de asociación. Los otros obviamente son complementos, ¿no? Que obviamente sí se tiene que analizar. Para llegar a D, ¿no? Tenemos aquí, para llegar a D, necesito pasar por A, B, o B, A en este caso, ¿no? O A, B, aquí está, ¿no? Para llegar a D, perdón, es A, B, ¿no? Para llegar a D, necesito pasar por B. Eso es el comportamiento que me está mostrando. Y en el otro análisis, obviamente, me dice para llegar a E, ¿no? Necesito pasar, ¿no? Por los nodos BA. Entonces, aquí está BA, ¿no? Luego, lo otro es para llegar a B, perdón, a E, necesito pasar por BAC. BAC. Entonces, esas son las principales, digamos, que nos puede generar las reglas de asociación, ¿no? Entonces, a partir de esto, obviamente, la que tiene mayor asociación es el registro hacia C, ¿no? Que obviamente son las asociaciones válidas, digamos, ya que el nivel de peso también en la mayoría de estas son superiores a el nivel de soporte son superiores a 2 y con mayores asociaciones, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿no? Obviamente, si es que trabajamos estas reglas de asociación a priori, ¿no? En el análisis de asociación de la minería de datos, obviamente hay eficiencia, ¿no? Ya que no se va a realizar muchas consultas a la base de datos, ¿no? De alguna forma, el algoritmo es el que va a generar el trabajo en sí, ¿no? Luego, eh, se puede trabajar con candidatos mínimos, ¿no? Si es que trabajamos con candidatos extensos, muchas veces nos puede dificultar dar ciertas respuestas. Entonces, en este caso, obviamente, se puede hacer, cuando ya se está desarrollando el software, se puede ver con cuáles realmente podríamos trabajar, ¿no? Obviamente tiene su complejidad, ¿no? Al momento de implementar, pero esto no quiere decir que sea imposible, ¿no? Lo podemos ir trabajándolo en cualquier lenguaje de programación, obviamente se puede desarrollar este tipo de algoritmos, ¿no? A, a enormes volúmenes de datos que obviamente se puede aplicar los algoritmos de asociación. Eso sería, estimados. Muchas gracias, licenciado, por la charla, realmente muy interesante. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es la principal desventaja del algoritmo a priori? Ya.
Una de las principales desventajas que podemos observar en el algoritmo a priori es que, mira, fíjense, los ítems que estamos utilizando en este caso es 2, 3, 4, 5 hemos utilizado, ¿no ven? Pero en el tiempo podríamos utilizar hasta, bueno, de pronto alguien se pone a elegir 100 ítems, no puede pasar en un supermercado, puedes tener N productos, pero esto hay que estratificarlo, no hay que tratar de trabajar con todos los ítems, hay que ir depurando. El problema es que si es que vamos a trabajar con muchos ítems, obviamente los resultados van a tener cierto desborde. Ese es el primer problema que se podría tener en la parte de los algoritmos a priori. Muchas gracias, licenciado. Realmente muy interesante y nuevamente agradecerle por haberse sacado tiempo para, para compartirnos sus conocimientos. No, más bien gracias a ustedes por la invitación y esperamos compartir algunos, ¿no? Sería bueno hacer talleres de esto, de lo que es la minería de datos y obviamente implementarlo, estos algoritmos ya, ¿no? En laboratorio sería mucho más interesante trabajarlo, cada uno de los algoritmos. Obviamente hay varios algoritmos de asociación y se pueden ir trabajando.